Bueno, ¿Qué nos muchas puede? gracias. Muchas gracias, Gabriel. ¿Se escucha bien? ¿Se escucha bien? Sí, sí. Perfecto, perfecto. Bueno, gracias. Vos nos acabas de dar el entorno, lo más importante. Esto es las circunstancias en las que se desarrolla el hábitat, el lugar en que se desarrollan los eventos médicos que pueden ser, como dijiste bien, una emergencia, un traumatismo, algo que ya la persona traía en sí y que el propio ambiente del avión, la condición del avión lo hacen mucho más significativo y que por ahí en ese momento se manifiesta y no se había manifestado antes. ¿Qué fue lo que con el tiempo vino pasando y por qué ahora son tan comunes las emergencias médicas? Vos lo mencionaste. Si nosotros tomamos siempre hablando de momentos prepandemia, ¿no? No hablemos de la crisis de la pandemia, el transporte aéreo y demás. En prepandemia, la cantidad de gente que volaba en un año en aviones de línea aérea equivalía al mismo número que la mitad de la población mundial. Es decir, algunos volarían 10 veces, otros no volarían nunca, pero se estaba hablando de alrededor de 4.000 millones de personas circulando en aviones y con un crecimiento constante en los últimos 10 años de 5% anual. Los aviones cada vez más grandes, los vuelos cada vez más largos, ahora tenemos vuelos de 16, 18, se están experimentando vuelos de 20 horas en algunos lugares. Eso hace que la cantidad de eventos sea cada vez mayor. ¿Eso qué fue haciendo? Fue perfeccionando el sistema. Nos dimos cuenta que cuando volamos hace 50 años o 60, aviones chicos, vuelos cortos, muchas etapas, la gente bajaba al aeropuerto, estaban 2 horas, volvían a subir y demás, era un ambiente mucho más controlado. Hoy, y tenemos acá un slide que muestra, por ejemplo, un vuelo, y que no es un vuelo inventado, es un vuelo que existió durante décadas en aerolíneas, es un vuelo de Ezeiza a la isla de Nueva Zelanda, y es un vuelo en el que más o menos se traslada entre 11 horas y pico, alrededor de 11 horas, pero como se puede ver, en el medio de esto no hay absolutamente nada. Es un vuelo todo sobre el mar, o sea, no desde Ezeiza, pero en el momento que se pasa más o menos a la altura de Valparaíso, un poquito más al sur del Valparaíso, hasta que se llega a Nueva Zelanda, no hay absolutamente nada ni ningún lugar donde bajar. Entonces son como cerca de 9 horas, un poco más. Si hacemos un lugar intermedio para decir, bueno, estamos a 4 horas de un aeropuerto y a 4 horas de un aeropuerto para atrás, ahí sí realmente estamos ante un ejemplo típico de lo importante que es el buen manejo de la emergencia o del evento que fuere médico a bordo. Entonces, se ha ido perfeccionando y la tecnología ha ido perfeccionando las cosas de tal manera que hoy podemos tener en un botiquín cosas y elementos que quizás hace 40 o 50 años eran impensados. De una facilidad de uso y de manejo por parte de los profesionales médicos, por eso es importante destacarlo, que el botiquín de primeros auxilios es para uso de cualquiera. El botiquín médico es para uso exclusivo de personal médico, profesional. Ni el comandante, ni el tripulante de cabina, ni nadie que no esté preparado puede agarrar y usar cánulas, sondas, inyectar drogas y demás que están en ese botiquín médico. Ese botiquín médico, cuando se abre y se utiliza, lo que se utiliza está certificado por el médico que autoriza su utilización. Y generalmente es él mismo el que lo usa. No es solamente que haya un estetoscopio, esto, que tampoco sabríamos usarlo ninguno de los que estamos a bordo de la aeronave, ¿no? Entonces, yendo al gráfico que se está mostrando en este momento, lo que acá se ve es qué elementos de ese botiquín se usan habitualmente o con más habitualidad que otros. Por ejemplo, acá vemos que lo que más se usa generalmente es un tensiómetro para determinar inicialmente la presión arterial de una persona que lo más probable que pase en vuelo es que una persona que estaba aparentemente bien, de golpe se desvanece, pierde el conocimiento, la persona que está al lado, su pariente, la persona que viaja con él, dice, se acaba de desmayar, por favor, necesitamos un médico, pueden atenderlo y demás. En ese momento se la atiende, la tripulación de cabina la atiende, trata de contenerla, si puede moverla a un lugar
lugar más cómodo lo mueve, generalmente lo sitúan en lo que se llama el galley, que son las zonas de las cocinas o los pasillos, generalmente lo tiende en el piso, mientras hace un llamado a ver si hay un médico a bordo. Acá vemos que lo que más se usa es el tensiómetro, después medicaciones asociadas a lo que pueda dictaminar el médico en un primer análisis de la persona, que también se sale del botiquín médico. El oxígeno, que es de uso bastante general, acá sí los tripulantes de cabina pueden suministrar oxígeno, porque es un oxígeno que a su vez es un oxígeno mezclado que no le daría ningún perjuicio a la persona que lo está recibiendo. Un indicador de la cantidad de glucosa, y un oxímetro, con mucho menos uso del oxímetro, para ver si la persona está ventilando bien o no, y el desfibrilador del que hablamos recientemente. El desfibrilador, obviamente, los tripulantes de cabina están entrenados en su uso, es automático, como son todos los que están en los lugares públicos hoy, y generalmente es de muy, muy, muy bajo uso. Es de muy bajo uso. Si no hay un médico o alguien demasiado entrenado ahí, es de muy bajo uso y todavía no estamos del todo acostumbrados a su uso. Ahí hay como una especie de temor al uso del desfibrilador. Esto no quiere decir que esto sea digamos, un semblanteo de las cosas que ocurren, sino de lo que se supone que ocurre en grado leve de gravedad y que está manifestado en los elementos que se usan desde el botiquín. O sea, acá estamos infiriendo que del uso del botiquín en general son cosas leves y de las cosas leves con estas prioridades. En general, lo que pasa es el desmayo de una persona, la pérdida de conocimiento de una persona es lo más común que a nosotros en la cabina nos llega como un pasajero ha tenido un evento, estamos buscando al médico. Esa es la primera información que nos llega a nosotros en la cabina. Hasta ese entonces, yo lo que voy a tratar de transmitirles es tan poco técnico en lo médico como poco técnico en lo aeronáutico, en lo médico porque yo no soy médico ni soy un profesional preparado en esto y tampoco la voy a complicar desde el punto de vista aeronáutico para que se entienda bien y realmente todos nos llevemos algo de esto. En esta primera información que nos llega, que generalmente es por un intercomunicador, y ahora vamos a hablar por qué es un intercomunicador, nosotros no tomamos ninguna medida más que, bueno, el seguimiento, que se nos mantenga informados de lo que está aconteciendo. Se llama al médico, el médico puede estar o no estar a bordo, generalmente un avión de 200 y pico pasajeros, un vuelo largo, un vuelo internacional y demás, que los aviones son generalmente, los aviones nuestros de la Aerolíneas Argentinas son cerca de 280 pasajeros, los aviones que usamos actualmente, generalmente hay un médico y muchas veces más de uno. En el momento que se toma contacto con el médico va, ve la situación, hace una primera evaluación, se le ofrece lo que está a bordo, botiquín de primeros auxilios y botiquín de emergencia médica, y empieza a tratar al paciente. A partir de ahí hay una comunicación entre lo que nosotros llamamos el jefe de cabina, que es el jefe de los tripulantes de cabina, y el piloto. ¿Por qué se hace por intercomunicador? Porque en realidad siempre hay que tratar de que la cabina esté lo más separada posible de todos los eventos que transcurren en el avión. Porque es eso por una cuestión primordial de seguridad. No se puede estar abriendo la puerta, entrando, saliendo de manera permanente. Entonces, hasta que tiene que haber un contacto personal, se trata de que todo sea a través de intercomunicadores y demás. Que es simplemente un simple teléfono intercomunicador entre la cabina de delante y la cabina de pasajeros. A partir de ahí, como vos lo describiste, empieza un seguimiento para, estando del lado de quien tiene una misión, que es llevar el avión de un lado al otro, con seguridad y cumpliendo con todos los parámetros que tiene que cumplir para que se cumpla el vuelo como la gente que lo contrató lo va a recibir, no hay nada mejor que saber que hay un médico que está viendo a la persona
que está teniendo ese evento. Porque, ¿qué pasa? Un desmayo, una pérdida de conocimiento, para mí puede ser gravísimo. Yo puedo confundirlo con un infarto, puedo confundirlo con que se va a morir, puedo confundir qué ayuda necesita y demás. Cuando hay un profesional médico, es muy importante porque está contenida la información en un profesional que sabe lo que está diciendo. Y para el proceso de toma de decisiones, que ahora lo vamos a ver cómo funciona, es fundamental tener la información. A ver, decime si lo ves bien. Vamos para atrás entonces. Para un cachito. Tenemos que ir para atrás. Y ahora tú dime dónde paramos, ¿eh? Sí. Ahí está. Proceso, y anteriormente estaba esto. No sé si querés tocarlo esto ahora o después. No, podemos ir directamente al proceso de toma de decisiones. Perfecto. Riesgo y toma de decisiones. Muy bien. Entonces, acá en la aviación moderna, esto ha ido cambiando muchísimo, funciona en una mesa de 4 patas. Estamos hablando de un evento donde ya hay que empezar a considerar que el evento es de una gravedad tal que hay que empezar a considerar vías de acción diferentes en base a lo que está experimentando la persona. Los aviones generalmente, lo que nosotros llamamos los aviones chicos, los aviones que tienen un solo pasillo, por decirlo de alguna manera, que no tienen cabinas inmensas, en general, que hacen vuelos cortos, en general vuelan dentro de un espacio que no es más allá de 1 hora de un aeropuerto adecuado a esa aeronave. Pero cuando vamos a aeronaves más grandes, ese tiempo puede ser de 1 hora, 2 horas, 3 horas, y incluso 4 o de manera ilimitada, como estábamos hablando recién de vuelo a Nueva Zelanda, donde quizá en algún momento tenés casi 4 horas para adelante y 4 horas para atrás. Entonces, ahí el evento es diferente. En todo proceso de toma de decisiones y de análisis en aviación, yo creo que en la medicina que hoy estamos viendo que está tomando muchas cosas sistémicas que la aviación y la industria aeroespacial y demás desarrolló en su momento, y así se trabaja más en equipo, más con los factores humanos, con los recursos de funcionamiento de equipo y demás, se ve mucho en la medicina de hoy también. Se evalúan mucho los riesgos. El riesgo, básicamente, ¿qué es? Es una evaluación de las consecuencias de un peligro. Bueno, nosotros acá tenemos un peligro. ¿Cuál es nuestro peligro? ¿Qué es lo que nos está motivando a nosotros a tomar todas estas decisiones? El riesgo de la vida de una persona. Ahora ya el médico nos dijo, bueno, es un caso serio, estamos siguiendo evaluando, pero tenemos que empezar a pensar que esta persona tiene que tener un tratamiento de manera inmediata. Lo que tenemos a bordo no nos sirve para seguir adelante con esto. Cuando llega ese riesgo y esa evaluación que decimos de manera un poco complicada, la consecuencia de un peligro y demás es, ¿qué tan malo es lo que puede llegar a pasar? Y eso se mide en 2 columnas principales, y esto también es para la medicina, para la vida misma de todos los días. La posibilidad de que algo ocurra y qué consecuencia de gravedad puede tener. Es decir, ahí se hace un balance. Si algo es muy remoto que ocurra, el riesgo será relativamente bajo. Si algo tiene posibilidades muy frecuentes de ocurrir, el riesgo sube. Pero también puede ser que tenga un riesgo muy bajo de ocurrencia, porque pasa muy poco seguido, pero en caso de ocurrir es catastrófico. Entonces nos sube el riesgo. Ese balance permanentemente se va haciendo en el proceso de toma de decisiones. Y el proceso de toma de decisiones no es nada complicado. Es simplemente identificar el problema, analizar las posibles soluciones. Cuando tenemos una solución preselectada, vemos las amenazas que tiene y las ventajas que tiene ese camino elegido, decidimos elegirlo, lo implementamos y después vamos haciendo un seguimiento de cómo evolucionan las cosas a partir de esa decisión que tomamos. Esto que parece sacado a lo que estamos hablando es importante porque acá el médico es parte de esto.
O sea, para la toma de decisiones, para la información y para el seguimiento de todo lo que pasa, la versión del médico de lo que está pasando con esa persona para la decisión del comandante es fundamental. Ahora, esto está muy restringido. ¿Por qué? Porque nosotros no podemos aterrizar en cualquier lugar. Alguien puede decir, bueno, yo estoy volando, supongamos, estoy yendo a La Pampa, y bueno, si estoy yendo a La Pampa, puedo aterrizar en el aeropuerto de Quemú, que está delante de La Pampa. No, no, no. Los aviones no pueden aterrizar en determinados aeropuertos. Tienen que ser aeropuertos que son acordes al tipo de avión que uno está volando. Porque si no, el riesgo es inmenso y ponemos en riesgo 280 vidas contra la posibilidad de atender de manera rápida una vida. Entonces, ahí volvemos a la evaluación del riesgo. Bueno, ¿qué es mucho por poco, poco por mucho? Todas las vidas son importantes, pero no podemos poner en riesgo todo el vuelo por una sola situación. Entonces, como decíamos acá, son 4 patas. El médico, que tiene la mejor información, que es el que está en el campo, en el lugar, al lado de la persona y con todo el conocimiento médico. El comandante, que tiene el conocimiento técnico de lo que está pasando y ya eligió una vía de acción. Después existe la posibilidad de contactarse con empresas que han sido contratadas por la línea aérea y que ofrecen asesoramiento médico sobre, en general son entre 25 y 30 especialidades distintas, a las que se accede a través de un teléfono satelital, y ahora en los aviones más modernos todavía incluso hay videoconferencia, sobre la cual se puede volver a tratar qué es lo que está pasando arriba del avión, para lo cual es importante que el médico en ese caso vaya a la cabina y participe de manera directa en eso, porque nunca va a tener la misma información y el mismo nivel de información médico a médico que un piloto con un médico en tierra. Entonces es importantísimo que ese médico esté presente en esa conversación. Y después la empresa, el control operacional de la empresa en tierra, que en base a lo que el comandante le dice, coordina cuál es el lugar ideal para ir, y una vez elegido el lugar ideal para ir, coordina que estén todos los servicios necesarios para que esa persona sea atendida. Vamos a poner un ejemplo. Salimos de acá, un vuelo que hacemos habitualmente, de acá a Roma. Entonces, pues salís de Roma, cruzas Brasil, cruzas el Atlántico, te metes en el África y estás volando arriba con el respeto a todos los países, porque todos los países merecen el máximo respeto, obviamente. Te estás volando arriba de Mauritania, lugar que no conoces, idioma que no conoces, idiosincrasia que no conoces, y vos decís, ¿qué hago? ¿Bajo en Mauritania o vuelo 40 minutos más o 50 minutos más y bajo en las Islas Canarias, donde se habla castellano, donde esta persona probablemente vaya a quedar internada, donde esta persona es argentina porque subió en un avión argentino, donde la ambulancia va a estar esperando y donde tengo toda una infraestructura mucho más confiable de lo que no conozco? No hablemos que puedan tenerlo o no tenerlo en algún país, pero no lo conozco, ¿entendés? Entonces probablemente se elija ese lugar óptimo y se aterriza en ese lugar. Se deja a la persona en ese lugar, se reabastece el combustible, esa persona queda perfectamente cuidada, hay una empresa contratada por la línea aérea que se va a ocupar del seguimiento personal de ese paciente que quedó ahí, y el avión sigue su vuelo. Es decir, nada se puso en riesgo operacionalmente, nadie se perjudicó más que una hora de su vida, probablemente se salvó la vida de una persona, y lo fundamental es que el equipo funcionó equilibradamente. El médico haciendo lo que tenía que hacer, el comandante haciendo lo que tenía que hacer, tierra asesorando, esta otra empresa asesorando, y la decisión final, lamentablemente porque parecería que recae en uno solo, pero la toma el comandante por el simple hecho de que es el responsable de la seguridad de la totalidad del vuelo. Pero evidentemente la buena decisión se toma a partir de la buena información médica que le da a esa persona que trató al paciente en ese lugar. A veces pueden pasar cosas que son graves y evidentes. Por ejemplo, una persona está en los cinturones puestos, se para, hay una turbulencia, se cae, es una persona de edad, se fractura,
Y es obvio lo que está pasando. Esa persona, bueno, tiene una fractura, va a tener muchísimo dolor, la atiende el médico, usa el botiquín, se analiza si esa persona puede aguantar el dolor o no, y se va manejando la situación. Lo peor es cuando son cuestiones tipo así cardíacas y demás, donde evaluar sin tener toda la maquinaria médica a bordo, cuánto aguanta el paciente, qué tan complicado está, es difícil. En ese caso, siempre, y nos ha tocado en persona o conocer otros casos, se va por el lado de mayor cuidado y se decide aterrizar y de ninguna manera arriesgar por el hecho de llegar y no perder 1 hora, 2 horas de tiempo y tener ese paciente volando por ahí 3 horas más cuando en 1 hora y media puede haber llegado a un lugar de atención. Y algo que es importante, y vuelve a aparecer el médico acá de una manera fundamental, que vos mencionaste, es la certificación del fallecimiento a bordo. Hasta que la persona, el comandante, no recibe la certificación de una persona idónea de que el pasajero está fallecido, se asume que no está fallecido y se aterriza en todo caso. Es fundamental en ese caso que sea un médico y no ya ni siquiera otro personal especializado del área médica, sino un médico el que certifique el fallecimiento. Si no, hay que asumir de que la persona tiene todavía posibilidades de vida, se sigue con la reanimación, con todo lo que se puede, con los elementos a bordo, y se aterriza y se trata de salvar a la persona. Eso básicamente es cómo funciona el proceso visto del lado de la cabina. ¿Qué dicen las leyes? Al comandante le da autoridad absoluta, porque en definitiva tiene que concentrar, o en el comandante del avión, el capitán del barco y demás, tiene que concentrar en alguien la autoridad. Delega autoridad. ¿Cómo se tendría que...? Muchas veces el médico pregunta, bueno, pero ¿cómo es esto? ¿Cuál es y no es mi responsabilidad? ¿Hasta dónde puedo o no puedo? Y la explicación que le da el comandante es la siguiente. Haga de cuenta que usted está en el medio del Atlántico, pero esto es un avión argentino, matriculado en la Argentina y registrado en la Argentina. Tiene bandera argentina. Es lo mismo que hubiese pasado en el ferrocarril, en el subte o en la calle. Haga exactamente lo mismo que eso y tome exactamente los mismos recaudos y responsabilidades. No hay ninguna cosa que sea diferente a eso. Porque son aguas internacionales, lugares internacionales. Cuando son lugares que no son internacionales, rigen las leyes locales y las leyes de la bandera del avión, lo que lo hace tan simple pero tan confuso a la vez que no se puede tomar otra decisión que exactamente la misma que recién. Actuar como si estuviese en el propio lugar. Una cosa que le puede pasar a los médicos, que es bastante complicada, es siendo un médico argentino, estar a bordo de un avión de bandera norteamericana y ser el único médico a bordo. Para lo cual está desde el año, creo que de hace un siglo y pico, la ley de Estados Unidos, la ley del buen samaritano, donde está la obligación de atender a la persona. Y las responsabilidades legales que surgen de eso, más allá de lo que puede ser una mala praxis, que eso es otra cosa totalmente diferente, es hacia la empresa y no hacia la persona. Y el seguro de la empresa cubre el supuesto resarcimiento que puede tener una persona que fue atendida y lamentablemente falleció. Ahora, esto en general no ocurre, ¿eh? Generalmente la gente va, asiste y asiste. No es que se plantean estos temas, pero alguna vez, hablando después, cuando las cosas pasan, surge el tema del médico de decir, bueno, ¿y cómo es esto legalmente? ¿Qué es lo que realmente pasa acá? Por eso es una de las razones en las que las aerolíneas no tienen, y esto es un tema para hablarlo bien con los abogados, resarcimiento económico sobre la tarea del médico a bordo. Porque ahí sí habría un problema, se podría plantear un problema legal y de mayor responsabilidad hacia el médico. Pero es un tema absolutamente legal que les convendría hablarlo en otro ámbito. Básicamente, volvemos al equipamiento del avión. El botiquín de emergencia médica únicamente para ser usado por el médico, hay uno en el avión.
Porque no tendría sentido tener 4 estetoscopios, millones de cánulas, jeringas, las drogas esenciales de uso, medicamentos esenciales de uso y demás. Lo que sí hay, de acuerdo al tamaño del avión, son los botiquines de primeros auxilios. Esos botiquines de primeros auxilios, como tenemos un cuadro que vemos acá, por ejemplo, si vamos de arriba hacia abajo, dice A340, la A son para los aviones Airbus, marca Airbus, y la B para los aviones Boeing. Entonces el avión 340 y 330, que son aviones de una capacidad cercana a los 280 pasajeros, tienen un botiquín médico y 4 botiquines de primeros auxilios. Uno está dentro del propio botiquín médico para evitar tener que ir hacia el segundo botiquín, y los demás están en distintos lugares del avión. Y cuando vamos a aviones más chicos, vemos que tenemos un botiquín de emergencia, y en el caso del 737-2, en el caso del 738, que es un poquito más grande, 3, y en el caso del 737 MAX, también 3 botiquines. Está directamente relacionado con la cantidad de pasajeros. Como vos ya lo mencionaste, Gabriel, la mayoría de las veces son eventos muy leves, son desvanecimientos, el avión es estresante, el avión genera ansiedades, hay gente que toma cierto tipo de medicación y ese día, y bueno, porque es el avión y esto, toma un poquito más. Todas estas cosas vienen en el diálogo post desvanecimiento, cuando la persona se recuperó y se sincera. Y bueno, sí, la verdad que en vez de una pastilla tomé una pastilla y media porque le tengo un poquito de miedo al avión. Y no, yo quería dormir un poquito más y en vez de la pastilla de todas las noches me tomé 2 y tomé un poquito de vino con la comida y demás. Y generalmente son cosas bastante leves, gracias a Dios. En cuanto a la referencia a enfermedades, accidentes, quemaduras, traumatismos, fracturas y demás, hay ciertos temas que pasan en vuelo que, como decíamos recién, pueden ser traumatismos producto de turbulencias, a veces pasa, a veces la turbulencia es de manera inmediata, es espontánea, no hay tiempo para poner los cinturones y el avión pega un sacudón, la persona puede golpear con la cabeza, desvanecerse, puede fracturarse. Algo que está pasando últimamente, si bien están limitados los pesos de los bolsos a 10 kilos, nos ha pasado, a mí me ha pasado, al querer situarlo en los BIMs que están arriba de los asientos, un bolso de 10 kilos, caer arriba de un chico, de la cabeza de un chico, y desvanecerlo, por ejemplo. Bueno, chico inmediatamente recupera y demás, pero bueno, son eventos que son estresantes en el vuelo, que generan toda una situación. El padre con su hijo desvanecido, y qué pasa, y quién lo atiende, y demás, ¿no? Siempre pensemos que el hábitat se complicó. Como vos bien lo dijiste, no es el consultorio, es ruidoso, no se escucha el estetoscopio, cualquier cosa que en el consultorio es absolutamente normal, acá es complicada, están los parientes, hay gente, generalmente estás en el piso, en un pasillo, porque no siempre es factible mudar gente del lugar donde está sentada para darle la facilidad de sentarlo. Generalmente la gente colabora mucho en las emergencias médicas, todos los pasajeros, pero no es tan sencillo hacerlo. Los aviones que volamos nosotros tienen unas camas para descansar, generalmente trasladamos, con unas camas para los tripulantes, trasladamos alguna de esas camas a la persona, ahí se queda con el médico en un lugar cerrado, aislado, muy respetuoso, de manera que no está afectada y a la vista del resto de los pasajeros. Se trata de cuidar muchísimo eso y de alguna manera quitarle toda esa carga estresante que tiene el ambiente no conocido, el avión y demás. Pero más allá de las preguntas que puedan surgir ahora y demás, es muy importante que el médico se sienta confiado en que tiene elementos a bordo, que él va a ser consultado, que la información que él da es fundamental para la toma de decisiones. No se pueden tomar buenas decisiones sin información justa. Él es la persona técnica que tiene que opinar de eso. Y por más videoconferencia, teléfono satelital y demás, donde una persona va a hablar en inglés sobre qué está pasando con una persona cuyos síntomas hay que estar describiéndole en un idioma que no es y demás, la función que tiene el médico a bordo es primordial y cualquier persona que es consciente de la importancia de la toma de decisiones le va a dar el lugar que corresponde
al profesional médico. Bueno, mirá, ahí hay una conclusión que tú has escrito y creo que la pueden ver y dice: la sola presencia del médico ayuda a aliviar la situación emocional estresante a bordo y constituye el éxito de cualquier decisión. Esa frase, ¿cómo? Mira, es fundamental la tranquilidad que trae el profesional médico ante el evento, porque, insisto, todo va bien hasta que, mientras me duele la cabeza, me siento mal, bueno, hasta que llegamos cuando pasamos de las aspirinas y las cosas por el estilo, ya el tema empieza a complicarse. Cuando una persona que está hablando con el tripulante de cabina se desvanece, ahí se queman todos los papeles. ¿Por qué es? Porque se desvaneció, le bajó la presión, tuvo un ataque cardíaco, está teniendo otro problema que no se puede diagnosticar. Entonces, la sola presencia del médico le da tranquilidad a la tripulación, le da tranquilidad al paciente en el momento que se recupera y que ve que está atendido, y sobre todo a los familiares y la gente que está al lado. Vos pensás que generalmente se viaja en familia, y lo que le está pasando es, a esa persona tiene sentado a los costados a sus propios familiares. Entonces se genera toda una situación bastante complicada ahí, donde la presencia del médico es fundamental. Aparte, el médico es el único que está acostumbrado a ver esas cosas. Para él es tan natural como para el piloto volar. Entonces es el único que tiene resto como para atender, no solamente a las personas que tiene que atender, sino a los que están alrededor, para que no entren en pánicos, en ataque de histeria, en congojas que lo único que hacen es perjudicar al propio paciente. Sí, sí, y una de las cosas importantes que uno ha aprendido en todos estos años, en los 14 años que he estado en el IMAI, por ejemplo, Instituto de Medicina Aeronáutica Espacial, hay en clínica médica, ¿no? Hay un sector dedicado a la clínica médica cuando se examina a los pilotos y todo. Entonces, la conversación, el estudio, y después, bueno, seguir capacitaciones. Y yo recuerdo cuando una vez estuvimos en Estados Unidos, en Seattle, Washington, donde está la Boeing, en la Aerospace Medical Association, resulta de que se le preguntó, ahí estaban gente de la NASA, gente también de las aerolíneas, y se le preguntó a la Boeing, a ver qué opinaba esto, si tenían pensado hacer, yo estoy hablando de 1996, si tenían pensado hacer algún lugar especial para atender a una persona que tiene un evento en vuelo. Y desde ya que ellos dijeron en ese momento, y esto no es una crítica, sino es una cuestión de costo-beneficio, no, por la cantidad de incidentes que hay, no está esa posibilidad, a no ser un avión mucho más grande. ¿Qué opinas vos? Que, bueno, estuviste en contacto con la Boeing y demás. Gabriel, lo que antes hablamos viene a colación de esto. Con los aviones chicos, muchas etapas. Antes, un vuelo de Buenos Aires a Nueva York tenías 2 paradas y en la tercera llegabas a Nueva York. Los eventos que se producían tenían escalas para bajar ya programadas, la gente bajaba, se distendía, caminaba y demás, había muchísimo menos eventos, los aviones eran mucho más chiquitos, volaban muchos miles de millones de personas menos que hoy. Hay un momento cercano al año 2000 donde se llega al momento más crítico. Aviones enormes, vuelos que empiezan a ser más largos, y ahí la tecnología todavía no estaba tan avanzada y se empieza a pensar incluso en que uno de los tripulantes podría llegar a ser un médico. Eso se empieza a estudiar. Y después la tecnología y el acceso a estos sistemas que te digo de poder tener la consulta médica en vuelo, el teléfono satelital, incluso una videoconferencia y demás, más los pocos cantidad de eventos y la cantidad de médicos a bordo que hay, que generalmente 1 o 2 médicos hay siempre,
de alguna manera tiraron para atrás un poco esa tendencia. Pero si eso se hubiese seguido avanzando, probablemente se hubiese justificado algún tipo de asistencia o de capacitación, o por lo menos algún nivel de práctica médica en alguno de los tripulantes, sobre todo tripulantes de cabina. Hoy hay como de alguna manera todo un cerco de protección que cubre bastante eso. Nada igual reemplaza que la persona esté en el lugar, ¿no? Y tener la casualidad que esté ahí. Y ya te digo, en los aviones chicos, generalmente tenés un aeropuerto a menos de 1 hora de vuelo, y de alguna manera también te da la posibilidad de atenderlo relativamente rápido. Vos pensá que es 1 hora de vuelo, sí, bueno, es 1 hora que la persona todavía tiene que volar para ser atendido, pero cuando llega al aeropuerto, la ambulancia ya está ahí, el médico está ahí, el traslado es inmediato, o sea que al final no es tanto como que si le pasa algo en la calle y esperás 40 minutos o 30 minutos que venga una ambulancia, ¿no? Aparte estamos hablando de 1 hora, sería el peor de los escenarios. Podría ser mucho más corto el trayecto a bajarlo. Sigue siendo un tema en los vuelos de larga duración y con aeropuertos que no estén tan cercanos. Bien, bien. Y si pasa un evento en el cockpit, o sea, en la cabina de comando, ¿qué sugerís? Porque la cabina de comando, si algunos la han visto, es un lugar bastante reducido y bastante incómodo para sentarse y para levantarse también, ¿no es cierto? Si bien es cierto, en los aviones más grandes es un poquito más ergonómico, pero son lugares muy confinados. ¿Qué podés decir si pasa un evento ahí en el cockpit donde vos estás piloteando con tu compañero? ¿Qué pasaría? Bueno, esto es sumamente sencillo de contestar porque directamente existe un procedimiento para esto. Es un procedimiento que está escrito, como ustedes también deben tener en medicina, hay, por ejemplo, políticas, que es, digamos, la gran cancha en la que uno juega, es un marco muy grande. Después hay procedimientos que son directamente hacer esto, hacer esto, hacer esto, seguir directamente un orden puntual. Después hay recomendaciones y demás. Los procedimientos son puntuales. Ahí no hay ni análisis ni cosa por el estilo. Lo que sí es sí, lo que se hace y se cumple en una secuencia que está perfectamente contenida en una lista. No se saltea ningún ítem, no se hace ningún ítem distinto. Lo que se hace primero es tomar el control del avión, porque ¿qué puede pasar? Que esa incapacitación sea por un problema neurológico, epiléptico y demás, que puede llegar a afectar los controles de vuelo del avión. Se llama inmediatamente una persona de la tripulación de cabina que venga a la cabina a auxiliar a esa persona. Vamos a tomar que es un desvanecimiento, es una pérdida súbita de conocimiento y de capacidad, la persona queda inhabilitada. No vayamos a un caso más grave que ese. Se tira el asiento para atrás, se la ata en el asiento o directamente se la retira del asiento a un lugar donde se pueda atender y ahí recién se llama al médico. Generalmente se lo separa en la cabina de manera inmediata por el peligro de que esa persona, en sus reflejos, en su acto epiléptico, lo que fuere, pueda afectar el funcionamiento del avión. Inmediatamente eso pasa a ser una emergencia. ¿Por qué? No solamente porque tuviste una emergencia en vuelo, que es hay que atender a esta persona y ver qué se hace con esta persona, sino que de los 2 pilotos que había, te quedaste con uno solo. Por algo los aviones tienen redundancia en todo y por algo tienen 2 pilotos también. Como vos aparte no sabes cuál es la razón de lo que pasó, vos no tenés que asumir de que le pasó solamente a esa persona. Vos también podés asumir que es algo que se ingirió, que había algo en la comida, que había algo en el agua, que pasó. O sea, es una emergencia. Entonces lo que se busca en ese momento es buscar un aeropuerto lo más cerca posible y aterrizar en ese aeropuerto. Y después se ve lo que se hace. Y inmediatamente, por supuesto, hacer la atención médica arriba del avión o en tierra del piloto incapacitado. Pero de por sí constituye una emergencia. O sea, el avión ya no está volando en su condición de diseño. Fue diseñado para volar a 2, ahora está con 1. Es una condición de emergencia. Bueno, Jorge, hasta aquí hemos llegado y creo que ha sido rico todo lo que nos
dicho Guillermo. La verdad que fantástico, para nosotros es muy interesante lo que ustedes han dicho. Particularmente, Guillermo, te agradecemos mucho tu punto de vista desde la cabina, digamos. Este, acá hay un par de preguntas de doctores. Eh, para vos, Gabriel, te preguntan, ¿el MEDIF sería como una historia clínica que pone un doctor? No, cuando el paciente tiene una necesidad física, por ejemplo, un tubo de oxígeno, una silla de ruedas, por alguna patología en especial, por ejemplo, para poner algo simple, hay que llenar ese requerimiento, ¿sí? Ese requerimiento llega a la aerolínea y tiene que llegar de alguna manera a los comandantes. El procedimiento, bueno, tendría que ser a través de, no sé si ustedes lo hacen a través del despachante de aeronaves o cómo es cuando reciben un MEDIF, porque a veces pasa que piden esos elementos o declaran una afección justo al abordar y antes no se sabía de ese evento. Guillermo. Sí, que generalmente eso lo maneja la parte de tráfico del aeropuerto. Ellos verifican el MEDIF, verifican visualmente que haya cierta correlación en lo que está escrito, aunque no son especialistas, pero que esté más o menos, si haya cierta coherencia entre lo escrito y lo que ven. Le avisan al comisario también para que cuando lo vea venir al avión sepa que está respaldado por un MEDIF y vos como piloto sabés que está autorizado a viajar en esa condición. Cuando esto se produce a último momento, muchas veces ni siquiera está el MEDIF. Bueno, el MEDIF tenía que llegar y no llega. Bueno, antes había mucho debate sobre eso. Ahora directamente no se viaja. Porque el riesgo es enorme. Para la persona es enorme. Porque a veces, vos sabés, Jorge, tienen que no pagar un solo asiento, sino que a veces tienen que pagar 2 o 3. Entonces las personas por eso no lo hacen. Muchas aerolíneas a veces dicen no. La línea aérea no es una ambulancia aérea, sino eso tiene que ser derivado por otro sistema. Pero sí, muchas aerolíneas dicen no, si no está el MEDIF, que es en todas las aerolíneas del mundo, ¿no? De cierto nivel es una evacuación sanitaria. O sea, con MEDIF es hasta cierto nivel, más allá es una evacuación sanitaria. Yo me acuerdo hace 30 años llevábamos incubadora y llevábamos una camilla atrás en avión de pasajeros. Pero te estoy hablando de hace muchísimos años, ya eso no existe más. No. Acá hay otra pregunta de un colega que dice, cuando un paciente baja de emergencia en un aeropuerto que no es el de destino y debe ser atendiendo los gastos médicos y el de llevar nuevamente a su destino a la víctima, digamos, ¿estos gastos son asumidos por la aerolínea o cómo es el tema? Es un tema difícil. ¿Qué decís, Guillermo? Algunas aerolíneas lo toman para sí y otras no. Sí, yo creo que en el nivel de atención inicial lo toma la aerolínea. Después entonces empieza, si había preexistencia, si no había preexistencia, si fue un accidente o un incidente a bordo, atribuible a la aerolínea y demás. Lo que sí pasa es que no se lo abandona, se lo lleva. Por ahí la aerolínea no opera en ese aeropuerto, pero tiene agentes contratados que trabajan únicamente en el momento que son necesarios y se ocupan de ese tema. Pero en general, la primera atención se le da y después se busca, bueno, si era algo preexistente, y bueno, ya será su prepaga, su seguro de viaje o lo que fuere que atiende eso. El seguro de viaje es muy importante también. Sí, claro. Guillermo y Gabriel, digamos, la obesidad es un tema cada vez más prevalente en el mundo, ¿no es cierto? ¿Cómo se hace para que el paciente que tiene un tamaño que es mayor de un asiento normal en la aeronave de turista, digamos, ocupa, digamos, el espacio del pasajero de al lado, o cómo se maneja esa situación? Bueno, hasta cierto límite,
mientras la persona entre dentro de los dos apoyabrazos que tiene el asiento, Sí, no se puede decir absolutamente nada, salvo que el que está al lado realmente va a viajar incómodo. Ahora, hay sí. gente que ya tiene un sobrepeso tal y ya sabe y conoce su condición, que en ese caso lo que se hace es no paga dos asientos totalmente, pero paga algo más, utiliza dos asientos, se levanta el apoyabrazo y hay una extensión de cinturón que se puede usar en esos Mira, casos, porque en caso de un asiento solo también, hay extensiones del cinturón de seguridad, se pone y la persona viaja de esa manera. Generalmente hay personas que están en el límite y bueno, siempre se suscitan problemas por eso, porque la persona que está al lado dice, sí, yo estoy incómodo. Bueno, pero legalmente, mientras entre entre esos dos apoyabrazos, está correctamente sentado. Y si no, utiliza dos asientos y una extensión de cinturón. Sí. bueno, yo les agradezco en el nombre de la sociedad y el curso a los dos. Muy interesante estas charlas. Gabriel, te agradezco el habernos acercado a Guillermo a esta charla que nos pareció muy útil para todos. Y bueno, y nos despedimos, así nos sentamos cómodamente en la butaca a ver llegamos horario, así que podemos ver el Perfecto, partido. estamos perfectos. Muchas Estamos gracias a perfectos. los. No, muchas gracias a Bueno, ustedes por la oportunidad de estar con ustedes. Gracias por sumarme a la AMA. Gracias. Un abrazo gracias. grande, gracias. Un Hasta abrazo luego. grande a todos los alumnos. Hasta Hasta luego. luego. Hasta luego.